Buenos días. El tema que vamos a abordar hoy está relacionado con el derecho de las niñas y niños en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a proponer en esta presentación que abordemos este tema en dos partes. Una primera parte en la cual nos haremos una breve referencia a cuáles son los estándares internacionales relacionados con este tema. Y en un segundo momento vamos a ver cómo es que la Corte, a lo largo de su jurisprudencia, tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas, desarrolló algunos de esos conceptos que están contenidos en el derecho internacional y en la doctrina sobre derechos de infancia. Con respecto al primer punto, resulta pertinente recordar algún histórico sobre cómo han ido evolucionando los derechos de infancia en general en el derecho, vamos a decir. Y en ese histórico del desarrollo de los derechos de los niños, de las niñas y niños, o de los niños y niñas, hubo un momento, un quiebre importante en el año 1989 con la adopción de un instrumento importantísimo, que es el tratado más ratificado del mundo, ¿no? Si hay un único estado que no lo ratificó, el resto de los estados lo han hecho, y que se trataría de la Convención Internacional de Derechos del Niño. A partir de la adopción de ese instrumento, cambia completamente un paradigma que se venía desarrollando hasta entonces y que concebía al niño como un objeto de protección, al niño y a la niña como un incapaz que debía ser tutelado a través de las distintas instituciones del Estado. Y esa lógica irradiaba todo el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados y también, en un cierto punto, se encontraba presente también en el derecho internacional en términos generales. Esa doctrina era llamada la doctrina de la situación irregular de los niños, de la niñez. A partir del año 89 cambia completamente el paradigma y entramos en una nueva era que concibe a los derechos de las niñas y niños de una forma completamente diferente. Concretamente, esa doctrina es llamada la doctrina de la protección integral, que está plasmada en la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, y ya no percibe a los niños como menores que se encuentran en circunstancias irregulares y que deben ser objetos de protección. Ya esta vez el niño es un sujeto de derechos. Ya no es más un incapaz, sino que es una persona independiente que va adquiriendo autónomamente la titularidad de los derechos según su capacidad y su grado de desarrollo. Esa teoría, vamos a decir, o esa doctrina de la protección integral, que es el nuevo paradigma en el cual se empiezan a mover tanto los sistemas jurídicos internos de los estados como también el derecho internacional, que sea el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en otras áreas del derecho. Es decir, básicamente esa nueva doctrina paulatinamente va irradiando el conjunto de los distintos sistemas jurídicos, que sean internos o internacionales. Y esa doctrina se basa esencialmente en varios principios. Tenemos el principio del interés superior de la niña y del niño, o del niño y de la niña. Tenemos el principio de autonomía progresiva. Tenemos el principio de no discriminación, el principio de participación de las niñas y niños en los procedimientos que los conciernen, y el principio de respeto al derecho a la vida y la supervivencia y al desarrollo. Aclaremos que, quizás lo mencionaremos más adelante, que esos principios no funcionan como compartimentos estancos unos de otros, sino que también tienen que ser entendidos de forma holística, es decir, cada uno opera sobre el otro y cada uno, de alguna manera, para ser efectivo plenamente, debe contar con la presencia del otro principio. Perfecto. Volvamos un poco a cuál es el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento principal sobre el cual suele pronunciarse la Corte Interamericana a lo largo de en su jurisprudencia, que sea contenciosa o no contenciosa. Lo primero que hay que saber es que todo el articulado de los derechos que están contenidos en la Convención Americana, que están enunciados en la Convención Americana, que se refieren a todas las personas, obviamente cada uno de esos derechos se refiere a los niños también. Es decir, los niños tienen derechos a todos los derechos que están contenidos en la Convención Americana. Eso es lo primero que hay que entender. En segundo lugar, hay algunos derechos específicos que se refieren a los niños en particular. Por ejemplo, en la Convención Americana hay 3 artículos de la Convención
que hacen específica mención a las niñas y niños. Por ejemplo, el artículo 4, que es sobre el derecho a la vida, en su numeral 5, establece claramente que no se impondrá la pena de muerte a personas que al momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad, es decir, que en ese momento fueran niñas y niños. Hay otro artículo, que es el artículo 5, en su numeral 5, que se refiere específicamente al derecho a la integridad personal de las personas, vaya la redundancia, y ahí es clara la Convención al establecer que cuando los niños, en realidad el artículo 5 se refiere a los menores, ¿no? Pero como ya mencioné recién, esa terminología ya no es de aplicación, ya se ha dejado de usar porque pertenece a una doctrina anterior, que es la de la situación irregular, ¿no? Entonces, vamos a decir que cuando los niños o las niñas y niños puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Es decir, clarísimamente establece una necesidad de un trato diferenciado cuando hay niñas y niños que están en un proceso judicial o pueden estar privados de la libertad. El artículo 19, que se llama específicamente de derechos del niño, establece lo siguiente. Es decir, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Nótese al pasar que, claro, la Convención Americana es de los años 60 y está impregnada, empapada con esa doctrina anterior que yo les mencioné al principio, que correspondía a un paradigma que ya quedó vetusto en el derecho de la niñez. Sin perjuicio de ello, la terminología se sigue manteniendo en la Convención, aunque la interpretación de la Corte Interamericana, vamos a verlo ahora a continuación, ha permitido de hacer evolucionar muchísimo el contenido de la norma y adaptarlo a las nuevas realidades jurídicas. Vuelvo a lo que les decía recién. Cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención son derechos que se aplican a todas las personas, es decir, a los adultos y a las personas que no son adultos, a los niños, a las niñas y niños. Sin perjuicio de ello, cuando se trata de niñas y niños, cada uno de esos derechos tiene que ser interpretado de acuerdo a su condición de niños o de niños. Es decir, yo no voy a interpretar, por ejemplo, el derecho a la vida, que acabamos de mencionar, no lo voy a interpretar de la misma manera si se trata de un adulto que si se trata de un niño. Es decir, ahí, cuando se trata de un niño, voy a tener que tomar en cuenta sus características peculiares, sus particularidades, para entender el derecho aplicado a esa persona. Y ¿cómo se hace para llevar a cabo esa adaptación, esa interpretación? Bueno, justamente se acude a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ya desarrollado en varias de sus decisiones, se acude a lo que llamamos el Corpus Juris Internacional sobre Derechos de Infancia. ¿En qué consiste el Corpus Juris Internacional sobre Derechos de Infancia? Bueno, estaría integrado por el conjunto de instrumentos internacionales del sistema universal interamericano, pero también de instrumentos de soft law, derecho blando, vamos a decir, declaraciones, informes de relatores, etc., jurisprudencia comparada, que se refieren específicamente a los distintos derechos de las niñas y niños. Para volver con el ejemplo que les dije, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño específicamente se refiere a cómo debe entenderse el derecho a la vida de los niños y niñas. Entonces, uno a la hora de interpretar nuestro artículo 4 contenido en la Convención Americana va a tener que tener en cuenta ese artículo específico de la Convención sobre Derechos del Niño y además qué es lo que se ha considerado en el Corpus Juris Internacional sobre la interpretación de ese artículo. Con respecto al artículo 19, que específicamente les mencioné, que se llama Derechos del Niño, es decir, lejos de entender la Corte Interamericana que en realidad los derechos de los niños están únicamente contenidos en ese artículo y no en otro, es decir, el resto de los artículos es para el resto de la población, mientras que el artículo 19 sería, en esa hipótesis, como únicamente para los niños, eso es completamente erróneo. Es decir, uno tiene que entender el artículo 19, que se refiere a los derechos de los niños, como unos derechos de protección, son unos deberes de protección especial hacia las niñas y los niños. Es decir, además de los derechos que están contenidos en la Convención y que se refieren a todas las personas, y que esos derechos deben ser interpretados de manera especial cuando se trata de niñas y niños, además de eso, el Estado, las instituciones, la familia, tienen la obligación de tomar medidas especiales de protección en distintas áreas cuando nos encontramos frente a niñas y niños.
Esas medidas de protección se van a definir de conformidad con las circunstancias particulares de cada caso y de cada derecho, de cada tema del cual se trate y se abordará en esos casos de manera particular. Es decir, es muy difícil ya en el artículo 19 entender qué es lo que el conjunto de medidas especiales de protección. Es decir, hay muchísimas, ¿no? Y están todas diseminadas, impregnadas en el conjunto del ordenamiento jurídico en distintas temáticas, en temáticas civiles, en las materias civiles, penales, administrativas, etcétera, etcétera, laboral, ¿no? Pero es casi que un principio, una lógica de entender la necesidad de actuación del Estado frente a las niñas y niños. Bueno, vuelvo a lo que les decía del Corpus Juris Internacional. ¿Cuáles son esos instrumentos cuáles son los distintos instrumentos, por lo menos que han sido reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal Interamericano, que forman parte de ese Corpus Juris Internacional que permiten la interpretación sobre derechos de la niñez? Bueno, ahí tenemos, vamos a decir, todos los tratados interamericanos, ¿no? Que sea la Convención Americana, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención de Belén do Pará para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Ahí hay específicas disposiciones que se tratan cuando se trata de niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una serie de tratados en el orden universal que se refieren obviamente a derechos de niñas y niños. El más importante de ellos, se los mencioné, es la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, pero también están sus dos protocolos, el protocolo relativo a la venta de niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, pero también están el protocolo 2 sobre la participación de los niños en los conflictos armados. También tenemos, por ejemplo, los convenios de la OIT sobre la edad laboral de los niños, es decir, el convenio 138, por ejemplo, los convenios sobre las prohibiciones sobre las peores formas de trabajo infantil, de acción inmediata para su eliminación, o, por ejemplo, también el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Es decir, hay una serie de instrumentos que permiten entonces nutrir el contenido de nuestra convención, que sigue siendo una convención muy genérica, pero que necesita ser interpretada cuando estamos frente a estas poblaciones. ¿Quiénes son las niñas y niños? Es decir, estamos hablando hace un rato de niños y niñas, pero ¿quiénes son? Bueno, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, es cualquier persona que tiene menos de 18 años. Sin perjuicio de ello, hay algunas excepciones a esa regla que han sido incluidos en alguna jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso Furlan contra Argentina, se aceptó que los derechos que Furlan, que era un niño en el momento de los hechos, en situación de discapacidad, que se pudiera entender que se considera niño hasta la edad de 21 años, ¿no? Y de conformidad con lo que establecía el derecho interno. Eso también hay que entenderlo de acuerdo al principio pro homine, es decir, el principio del pro personas, es el principio que cuando hay dos normas que pueden ser contradictorias, por ejemplo, la norma, el principio según el cual toda la persona menor de 18 años es niño, pero también hay otra norma interna que establece que es hasta los 21 en ciertas circunstancias. Bueno, según sea algo más beneficioso para el individuo, yo voy a aplicar la norma que sea más favorable. En este caso, se entendió que para proteger los derechos de este individuo, se debía considerar que podía ser adulto únicamente a partir de los 21. La OC 21, también la opinión consultiva 21 sobre niños migrantes, también retoma esa idea, ¿no? De manera general, cuando la mayoría es a partir de los 18, salvo cuando hay un mandato de la ley que dispone otra cosa. Entonces, volvamos a lo que decíamos hoy, de los principios fundamentales sobre derechos de infancia. Habíamos mencionado 5 de ellos. Vamos a un poquito a desarrollar cada uno de los mismos. El interés superior del niño es el primer principio que hemos mencionado. Ese principio se encuentra específicamente contenido en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en su artículo 3. Es un principio importantísimo que sirve a la vez para orientar, pero también para limitar las actuaciones de las autoridades estatales. Es un principio, vamos a decir, rector y que es transversal. ¿Y en qué consiste ese principio? En la jurisprudencia de la Corte Interamericana nunca lo ha definido claramente. Lo ha utilizado de forma consistente, pero no hay una definición clara por parte de la Corte Interamericana. Entonces habría que acudir a lo que es definiciones más de doctrina o de
de comentaristas, de expertos en el tema, y podremos decir que el interés superior de niños implica, vamos a decir, que para las autoridades de un Estado, que previamente a la toma de una decisión de una medida que concierne un niño, una niña, un adolescente, se deben evaluar las opciones y se deben tomar las medidas que promuevan y protejan sus derechos y no las medidas que los menoscaben. Es decir, si yo tengo distintas posibilidades de actuar frente a una situación, que se trata de una niña o un niño, yo tengo que tomar en cuenta precisamente este principio para decidir, a la hora de tomar esa decisión, que la decisión que yo voy a tomar va a ser la que afecte en la menor medida los derechos de esa persona y que le sea más beneficioso. Por ejemplo, frente a otra persona que podría ser un adulto, frente a distintas situaciones. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo, juez, tengo que tomar una decisión, esto es el caso Fornerón, por ejemplo, contra Argentina, plantea esta disyuntiva. Si yo tengo que tomar una decisión sobre la custodia de un niño o de una niña, y se me ofrecen varias alternativas, es decir, supónganse que yo constato que efectivamente uno de los parientes es el que tendría legítimo derecho a tener la custodia de esa persona. Pero por otra parte, constato que la niña o el niño del cual se trata ya estuvo viviendo con otra familia durante un tiempo largo, prolongado. Y constato que de repente, en el caso preciso, cambiar la custodia de ese niño o ese niño para la familia que más derecho tiene, vamos a decir, ¿no? Digo, que más ha demostrado ser idónea, en el caso concreto, puede impactar negativamente, puede dañar a esa niña o a ese niño de una forma desproporcionada. Bueno, entonces yo, como autoridad, tengo que tomar en cuenta tanto los derechos de los familiares, pero también los derechos de los niños, y lo que veo es que aquí tengo que priorizar, tengo que darle prioridad al interés superior del niño, entonces yo voy a tener que tomar la decisión más favorable para los derechos del niño. Entonces, eso es un ejemplo concreto, hay muchísimas situaciones en las cuales hay que tomar en cuenta esos derechos, ese principio. Le comento que el interés superior del niño ha sido abundantemente referido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tanto en la opinión consultiva 17 sobre derechos de los niños, pero también en muchísimas otras decisiones, por ejemplo, en el caso Gianni Bosico contra la República Dominicana, el caso Atala, etc. Por ejemplo, en el caso de Gianni Bosico, se dijo que ese principio consistía en la prevalencia del interés superior y consistía en la necesidad de satisfacer todos los derechos y la interpretación de todos los demás derechos de la Convención de los niños, ¿no? De forma prioritaria. En la opinión consultiva 17 se estableció que los cuidados especiales del niño prevalecían cuando se trataba de interpretar el artículo 19, es decir, las medidas especiales de protección de los niños y niñas, por frente a otros derechos de otras personas. Por ejemplo, en el caso de Atala Rifo, se dijo que en casos de custodia, la valoración del interés superior respecto del comportamiento parental debe ser a partir de la evaluación específica del posible daño en lugar de especulaciones genéricas o discriminación. En el caso Fornerón, que yo les acabo de mencionar, se constató que el concepto de interés superior no puede definirse sobre la base de estereotipos, sino de un daño concreto. El segundo principio del cual habíamos hablado es el de la autonomía progresiva, que está contenido en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. De acuerdo a ese principio, la niña y el niño tiene la facultad de desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos porque cuenta con autonomía para ejercerlo según su nivel de desarrollo. De acuerdo a ese principio, hay como un libre ejercicio progresivo de los derechos, hay como a su vez un límite a la autoridad parental y implica la responsabilidad en el ejercicio de los derechos de los niños. Es decir, son derechos y responsabilidades. Y se reconoce que ese principio, que conforme a ese principio, entonces se van adquiriendo de manera progresiva los derechos, paralelamente a que se desarrolla un mayor nivel de autonomía personal de las personas. Es decir, es como algo gradual que se va adquiriendo hasta la era adulta. Es decir, en donde finalmente los derechos y las responsabilidades serán plenamente equiparables a la de un adulto, porque esa persona se transforma en un adulto.
¿no? Llega a la edad adulta. Ese concepto ha tenido, yo creo que en el caso Hellman, un primer avance importante, y en la última decisión de la Corte donde se menciona, en el caso de la UC 24, la opinión consultiva 24, sobre no discriminación por orientación sexual e identidad de género, y ahí específicamente, vamos a verlo más tarde, se menciona las niñas y niños, o los niños y niños a la hora de establecer un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Bueno, con respecto al principio de no discriminación, que sería el tercer principio que yo les mencioné, que está en el artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño, ahí ustedes saben que ese principio tiene, o sabrán que tiene dos vertientes, ¿no? Digo, que no se discrimina a una persona o no se le propicia un trato diferente, discriminatorio o desproporcional en función de distintas categorías, por si esta persona pertenece a distintas categorías de acuerdo por raza, por religión, y también por edad, ¿no? Es decir, el Estado se tiene que abstener de comportamientos que constituyan tratos diferentes y legítimos entre niños y no niños, ¿no? Vamos a decir. Pero también con esas medidas, vamos a decir, provisión de hacer que tiene el Estado, también el Estado tiene obligaciones de hacer para evitar que se mantengan situaciones discriminatorias sobre las niñas y niños. Entonces ahí es donde el Estado está obligado a tomar medidas especiales de protección contra toda forma de discriminación de las niñas y niños. Y tiene que propiciar que cuando exista una situación estructural, una situación de facto de desigualdad, él debe tomar medidas especiales para corregir esas desigualdades. Es decir, en este caso la discriminación implica medidas positivas para erradicar situaciones de discriminaciones. ¿En qué casos, por ejemplo, la Corte se ha referido a la no discriminación? Por ejemplo, en el caso Gianni Bosico contra la República Dominicana, yo ya les mencioné que se había denegado el derecho a la nacionalidad dominicana de manera discriminatoria a los niños y niñas. El caso Cervellón García, del año 2006, en donde se estigmatizaban a personas menores de edad que se encontraban en situaciones de riesgo, y se constató que en ese caso se propiciaba una amenaza a la vida y a la libertad de las niñas y niños, ¿no? En el caso Atala también se utilizaron estereotipos sobre el rol de la familia tradicional y la capacidad de padres homosexuales, ¿no? Ahí se acudió al concepto de no discriminación para decidir que un niño no podía ser discriminado en función de las condiciones de sus padres, en este caso de una condición de homosexuales, de su madre, y que en menor medida eso lo puede hacer la autoridad pública. Les recuerdo que ese caso, que es bien interesante, se refería, tenía varios temas, pero era una pareja constituida por dos personas del mismo sexo, de dos mujeres. Una de esas mujeres había tenido hijos por un matrimonio anterior, se había separado de su cónyuge y estaba peleando, vamos a decir, la guardia de la custodia de las tres niñas que habían tenido con su esposo. Y el juez, la Corte estableció que el juez había tomado una decisión que se había guiado por estereotipos de género y que las niñas habían sido discriminadas en razón de las condiciones de sus padres, es decir, en ese caso de la madre, por la orientación sexual de la madre. En el caso Fornerón también la Corte constató que se utilizaron estereotipos sobre familias monoparentales a la hora de otorgar la custodia de la niña. En este caso, Fornerón es un caso contra Argentina. Y clarísimamente la niña se vio perjudicada porque por los estereotipos relacionados con familias no tradicionales, monoparentales en este caso, que estaban presentes en la parte emotiva de la decisión que decidió sobre la custodia. Otro principio importantísimo es el principio de participación de niñas y niños. Está contenido en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño y también ha sido abundantemente referido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en varios de sus casos. ¿En qué consiste este principio? Es que en términos generales implica que el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte a niñas y niños. Los niños
y niños tienen derecho a que se tome en cuenta su opinión. No quiere decir que se tenga que específicamente siempre hacer lo que ellos desean, pero sí es imperativo que se escuchen a las niñas y niños en todos esos procesos. Es claro además que este principio está muy relacionado con el interés superior del niño o de la niña. Es decir, no es posible entender el derecho a ser, el principio a la participación de niñas y niños sin al mismo tiempo entender la plena vigencia del principio del interés superior. Es decir, son dos principios que deben ser entendidos de forma conjunta. Este principio ya desde la opinión consultiva 17, que yo les mencioné, del año 2002, se viene reconociendo el derecho de participación ya de una manera más abstracta en procedimientos judiciales y administrativos. Quizás el primer caso donde se aborda específicamente o se busca desarrollar el núcleo de ese principio es en el caso Atala, que yo ya les mencioné, Atala contra Chile. Y en el caso que ya les había comentado de la decisión sobre la custodia de las niñas que había tomado la Suprema Corte de Justicia de Chile, uno de los problemas que se había constatado, que se estableció, es que la autoridad judicial jamás escuchó a las niñas, jamás escuchó lo que deseaban hacer las niñas. No tomó en cuenta en ningún momento su opinión, al margen de que uno tenga que específicamente hacerle casos, sea como sea, es decir, actuar de acuerdo a sus deseos, que eso es otra cosa diferente. Es decir, lo que sí hay que hacer es que tomar en cuenta lo que desean hacer, su opinión, al momento de tomar una decisión, sea contraria o no a lo que desean los niños y niñas, pero hay que tomar en cuenta su parecer. Y entonces es precisamente lo que dijo en este caso la Corte. Dijo que la Corte chilena no había escuchado a las niñas y que por lo tanto había infringido ese principio y había infringido el derecho que estaba relacionado específicamente en este caso a ese principio, es las garantías procesales del debido proceso de esas niñas. Entonces la Corte consideró que el Estado había violado el artículo 8.1 de la Convención Americana, por no haber tenido en cuenta lo manifestado por las niñas. Bien, con respecto al último principio que yo les mencioné, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que está contenido en el artículo 6 de la Convención sobre el Derecho del Niño, que yo se los mencioné, ese principio reconoce el derecho intrínseco de la niña y el niño a la vida y la obligación de los Estados partes, y reconoce las obligaciones de los Estados partes de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo en el sentido más amplio. Es decir, es muy importante esto como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de la niña y del niño. Es decir, es un concepto muy amplio de lo que uno debe entender como el derecho a la vida, que por ejemplo en la Convención nuestra, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es entendido de manera mucho menos amplia. Entonces, cuando se trata de un niño, uno debe interpretar el artículo 4 tomando en cuenta de una forma mucho más amplia lo que significa el derecho a la vida y al desarrollo de las niñas y niños. Otra cosa que no les mencioné es que cada uno de esos principios, de esos derechos, deben ser interpretados tomando en cuenta una perspectiva de género. Es decir, que tomar en cuenta un enfoque que apunta a identificar y modificar el conjunto de estereotipos, creencias, prácticas, normas y valores sociales que se construyen a partir de la diferencia sexual de los roles de género, los cuales han sido empleados de forma histórica para discriminar en contra de las mujeres y de las personas LGTB. Es un enfoque, digamos, transversal a la aplicación de cada uno de estos principios. Termino entonces esta presentación en estos minutos que me quedan haciendo alusión a la jurisprudencia específica de la Corte con respecto a algunos derechos de niñas y niños que fueron abordados en distintas decisiones. Les mencioné la opinión consultiva 17, que, mejor dicho, empecemos por ejemplo, el derecho a la libertad personal. Ese derecho ha sido abordado, por ejemplo, en la opinión consultiva 17, se refiere en esa opinión al proceso penal contra adolescentes con características específicas y aclara que obviamente no se proscribe la privación a la libertad de las niñas y niños, pero sí se tiene que dar bajo ciertas circunstancias y de acuerdo a ciertos procedimientos. El caso Bulacio del año 2003 se aclaró que
cuando se trata de niñas y niños, la detención debe ser excepcional y debe darse por el menor tiempo posible. Además, en el marco de esa detención, debe garantizarse el contacto con los familiares de esas niñas y niños. En los centros en los cuales se llevan a cabo esas detenciones, privaciones de la libertad, se debe contar con personal capacitado que estén sensibilizados sobre los derechos de las niñas y niños. En el caso Mendoza, contra Argentina, es un caso más reciente, creo que es del año 2013, ahí se hace referencia a la pena perpetua, que en ese caso no era perpetua porque era creo que de 25 años, y se explicó que esa pena que se aplicaba a niñas y niños que estaban en conflicto con la ley, o que podían llegar a estar en conflicto con la ley, era contraria a la finalidad de resocialización de la pena. Les recuerdo que el artículo 5 de la Convención Americana establece como único objetivo, como única finalidad de la pena es la resocialización. Esa es la finalidad que está reconocida en la Convención Americana de la pena privativa de la libertad. En este caso Mendoza, con respecto a niños, se dijo que la pena perpetua aplicada a las niñas y niños era per se contraria a la finalidad de resocialización de los niños. Se aclaró que este tipo de penas implicaba la máxima exclusión del niño de la sociedad, de manera que operan en un sentido meramente retributivo, ¿no? De justicia retributiva, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. También hay muchísimas sentencias, decisiones de la Corte que se refieren al derecho a la familia. Por ejemplo, en el caso Hellman o la opinión consultiva 17, se enfatizó la necesidad de preservar y favorecer la permanencia del niño en su núcleo familiar de origen, y que la separación de ese núcleo familiar debe ser excepcional y preferentemente temporal. En el caso Chitainej contra Guatemala, se trataba de una familia indígena que había sido, el señor Chitainej había sido víctima de una desaparición forzada. Ahí se indicó que se recomendaba fortalecer el núcleo familiar en el ámbito cultural indígena. En el caso Tala Rifo, se estableció que la convención no determinaba un concepto cerrado de familia ni un modelo tradicional de la misma en el cual debían ser educados los niños o las niñas. Después hay muchas decisiones de la Corte que se refieren a muchísimas, no vamos a tener tiempo de mencionarlas todas, pero que se refieren a las medidas especiales de protección hacia niñas y niñas. Y esto es muy importante, que las medidas especiales de protección constituyen obligaciones y derechos adicionales que tienen los niños, no son derechos sustitutivos de los otros derechos que están contenidos en la Convención, son medidas, yo ya se las mencioné, adicionales que deben tomar los estados. Eso ya se había mencionado entonces en la opinión consultiva 17. En el caso, por ejemplo, Villarán Morales, ¿no?, que también es mal llamado niños de la calle, se hizo mención a las medidas especiales de protección para tener asistencia especial cuando han sido privados de su núcleo familiar los niños, y la necesidad justamente a través de esas medidas especiales de reintegrar a los niños socialmente cuando han vivido fuera de cualquier núcleo familiar o que han sido explotados de alguna forma en distintas circunstancias. También la Corte, ya en el caso Hellman, en el año 2011, hizo un desarrollo importante sobre el derecho a la identidad de las niñas y niños. En ese caso se trataba de un caso bien interesante que abordaba la situación de una niña que había sido robada había sido separada de su madre por parte de los militares uruguayos durante la época de la dictadura, y había sido dada a otra familia para que sea criada, y siempre con de manera completamente ocultando ese hecho a la niña, a Macarena Hellman, y obviamente sin ningún tipo de procedimiento legal que apoye esa práctica. Y eso obviamente fue realizado después que los militares desaparecieron a sus padres, ¿no? Primero a su papá y después a su mamá. Y entonces ahí fue interesante el desarrollo que llevó a cabo la Corte en torno al derecho a la identidad de esa niña.
y qué es lo que implicaba, y cómo estaba conectado con distintos derechos, con el derecho al nombre, con el derecho a la nacionalidad, etc. Con su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, con su derecho a la libertad en ese sentido amplio, el derecho a la libertad de autodeterminarse libremente, ¿no? Y de que no afecten de forma ilegítima las opciones de vidas y su desarrollo, entendido en el artículo, en la forma que se entiende el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño. Hay decisiones muy interesantes sobre el derecho al plazo razonable en los procesos de guarda o de custodia de niños, de niñas y niños, y ahí ya les mencioné el caso Fornerón, pero también está el caso de LM, que es una medida provisional contra Paraguay, que es muy interesante porque el niño LM era muy pequeño y se estaban disputando, vamos a decir, la custodia de ese niño, y lo que dijo la Corte es, ahí en esas medidas provisionales, es, bueno, a ver, ustedes pueden llegar a tomar básicamente la decisión que quieran, ¿no? que sea necesaria, tomando en cuenta lo que haya que tomar en cuenta sobre quién tiene que tener la custodia, pero el problema es que si ese proceso se prolonga de forma indefinida, finalmente el único elemento que va a ser relevante al momento de tomar la decisión va a ser el paso del tiempo y ya no más quién es que tiene el derecho. Entonces, en ese caso, en ese tipo de procedimientos, es necesario que se actúe con una celeridad particularmente grande, particularmente importante, porque el paso del tiempo afecta de manera completamente desproporcionada los derechos que están en juego. Otra decisión muy interesante, no les voy a explicar el caso, pero sí se las voy a mencionar para que lo tomen en cuenta, es el plazo razonable en procesos de niñas y niños que se encuentran en una situación de discapacidad. Hay decisiones, una decisión muy interesante en el caso Furlan contra Argentina. Ahí las autoridades judiciales se tardaban mucho en tomar decisiones que podían afectar los derechos del niño que se encontraba en situación de discapacidad y por lo tanto generaban un impacto completamente desproporcional en esa persona y en sus familiares. Hay otros temas, por ejemplo, como los derechos y garantías de niños migrantes, que fueron desarrollados de manera muy importante en la opinión consultiva 21 de la Corte, que es bastante reciente. El de derecho al debido proceso de niñas y niños, que está en muchísimos casos, pero ya ha sido mencionado en la opinión consultiva 17, en el año 2002. También en un caso reciente, el caso BRP contra Nicaragua, cuáles son los derechos que tienen que, cómo se debe interpretar el acceso a la justicia de niñas y niños cuando estos, por ejemplo, son víctimas de violencia sexual o de abusos sexuales en un proceso. Es decir, cómo deben ser interpretadas esas garantías cuando se trata de niños víctimas de esos hechos. El derecho a la nacionalidad de las niñas y niños, yo ya les mencioné el caso de Gianni Bosico, el derecho a no ser reclutado de niñas y niños, que está contenido, por ejemplo, que está abordado en el caso Vargas Areco contra Paraguay. En fin, y obviamente las medidas especiales de investigación cuando se trata de niñas y niños que fueron abusadas sexualmente. En el caso BRP, que yo les mencioné que se trataba de una niña, cuáles son todas las medidas que se deben tomar, las medidas especiales de protección para evitar todas las situaciones de revictimización de esos niños, ¿no? Y de generar un mayor daño al que ya fueron sometidos. Ya con esto me queda nada más que comentarles que hay también algunas, no están en las decisiones de la Corte, pero sí yo creo que se pueden tomar de manera transversal en algunas decisiones, como por ejemplo el caso Chitay, que es el derecho contenido en el artículo 30 de la Convención sobre Derechos de los Niños, específicamente relacionados con niños indígenas, ¿no? y el derecho que tienen esos niños de vivir de acuerdo con su propia cultura, con su propia religión, con su propio idioma, ¿no? Y de alguna manera esa disposición del artículo 30 se podría entender que está también, que podría surgir del artículo 19 de la Convención sobre Derechos del Niño. Es decir, como medidas especiales de protección se debe tomar en cuenta ese derecho, ese principio. Perfecto. Les agradezco muchísimo y de esta manera me despido de ustedes. Muchas gracias.